Listo. Todavía no se ve. No. No quiere compartir. A ver, voy a salir y voy a entrar de nuevo para ver si ahora sí comparte. No quiere compartir.
Listo, chicos. ¿Ya comparte? Sí, creo que ya. Bueno, ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Ya se ve la pantalla también ahora sí, ¿no? Sí, también, doctora. Ya, listo. Entonces comenzamos con lo que es aparato reproductor masculino. El aparato reproductor masculino va a estar conformado por los testículos, las vías espermáticas, las glándulas anexas y el órgano copulador o también llamado pene. Tenemos los testículos que se encuentran dentro de las bolsas escrotales, las vías espermáticas, tenemos aquí los conductos, el epidídimo, que se encuentra aquí, y las glándulas anexas que tenemos la vesícula seminal, tenemos aquí la glándula prostática que se encuentra rodeando también a la uretra. Y el pene, que ya que se encontraba rodeando también a la uretra esponjosa o uretra peniana. En relación al testículo, son dos órganos o glándulas de forma ovoide, se encuentran en la parte externa, en la región púbica, se encuentran dentro de las bolsas escrotales, tienen función endocrina y tienen función de la producción de espermatozoides. Va a tener una cápsula gruesa de tejido conectivo llamado túnica albuginea y en su interior va a tener abundantes túbulos seminíferos que se van a encargar de la formación de los espermatozoides. Estos túbulos tenemos que tienen una membrana basal, luego va a tener un epitelio germinativo o epitelio seminífero, una luz hacia la cual van a salir los espermatozoides y por fuera de la membrana basal va a tener un tejido conectivo con vasos sanguíneos y células sustentadores. Y en los túbulos seminíferos vamos a tener que son órganos tubulares delgados de una pared gruesa. La pared es gruesa porque esa pared está constituida por el epitelio seminífero. En ese epitelio seminífero, que es este de aquí, vamos a tener células germinales y células de sostén. Las células germinales vamos a tener las espermatogonias, los espermatocitos primarios, secundarios, las espermátides y luego los espermatozoides que ya van a ir hacia la luz. Y vamos a tener células de sostén o sustentaculares llamadas células de Sertoli. Acá tenemos un corte del túbulo seminífero de la membrana basal. Esta es la luz del tubo. Y este es el epitelio seminífero. Pegado a la membrana basal vamos a tener a las espermatogonias, que deben ser las células madres de las cuales se van a diferenciar luego las células para formar los espermatozoides. Estas espermatogonias se van a dividir, van a entrar en un proceso de división para formar, entran en división meiósica para dar lugar a los espermatocitos primarios, que como vemos aquí son células de mayor volumen con un núcleo agrandado donde tenemos que la cromatina se ve fragmentada por la misma división en la que se encuentra. Luego tenemos los espermatocitos secundarios que son un poco más pequeños y los encontramos en menor cantidad porque estos van a estar rápido dando pase a lo que es la presencia de las espermátides. Las espermátides van a tener forma ovoide o también pueden tener forma alargada
dependiendo del estado de involución en que se las encuentre. Y vamos a tener las células de sostén o células de Sertoli. Estas células solo vemos el núcleo, no vemos el citoplasma. Su citoplasma vamos a tener que forma como una red o como brazos donde se van a encontrar adheridas las espermatogonias, los espermatocitos, las espermátides, todo eso, hasta que luego los espermatozoides salgan a la luz del túbulo seminífero. El núcleo va a ser triangular con una pequeña indentación. Vamos a tener además que solo vemos el núcleo. También por esto se les va a llamar células candelabro. Células en candelabro porque sería como de candelabro cada uno de esos brazos para sostener a las demás células. Y se van a encargar de darle nutrición a las células del epitelio seminífero. También se van a encargar de darles protección contra los anticuerpos, de fagocitar los residuos, porque cuando el espermátide pasa a espermatozoide pierde citoplasma, entonces también ahí va a fagocitar esos residuos, va a secretar la inhibina para que detener el proceso de producción de espermatozoides, también va a producir estrógenos en menor cantidad. Los varones también tienen estrógenos en su cuerpo, pero en una menor cantidad que las mujeres. ¿Se ve la pantalla? Sí, doctora. Ya. Entonces, este es nuestro epitelio seminífero con las células germinales, las células de sostén. Y ahora por fuera de la membrana basal vamos a encontrar unos fibroblastos modificados que son alargados, que se les va a dar nombre de células mioideas. Y además vamos a encontrar células intersticiales, también llamadas células de Leydig. Las células de Leydig también van a tener función. ¿Cuál es la función de las células de Leydig? Guido. Guido. Producen testosterona. Muy bien. Se van a encargar de la producción de testosterona. Entonces, ¿te acuerdas que cuando vimos hipófisis, vimos que la adenipófisis producía las gonadotrofinas? Una de estas estimulaba la producción de espermatozoides y otra la producción de testosterona. ¿Te acuerdas cuál era cuál? A ver. Diego Villanueva. Tenemos las gonadotrofinas, la folícula estimulante y la luteinizante. Una estimula la producción de espermatozoides y la otra a la producción de testosterona. ¿Te acuerdas cuál a cada lado? Sí, me parece que la gonadotropina folículo estimulante iba a producir o estimulaba a los espermatozoides.
Ya, y la luteinizante, La testosterona. ya. Entonces, eso quiere decir que la folículo estimulante va a tener efecto en el epitelio seminífero y la luteinizante en las células intersticiales o células de Leydig. Entonces, acá tenemos un corte histológico de lo que es testículo. Vamos a tener la albuginia, que es esa cápsula fibrosa que lo rodea. Vamos a tener lobulillos, entonces va a haber tabiques de tejido conectivo que van a dividir en lobulillos, y adentro tenemos los túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos los vemos en cortes transversales o medios longitudinales, porque en cada lobulillo tenemos de 3 a 4 túbulos que se van a encontrar enrollados. Lo mismo podemos ver como que fueran varios túbulos, pero en realidad son pocos, pero enrollados. Este es nuestro epitelio seminífero, donde vamos a tener nuestras células, la membrana basal, con el tejido conectivo, donde vamos a encontrar nuestros vasos sanguíneos y nuestras células de Leydig. Aquí a mayor aumento tenemos el túbulo seminífero, la membrana basal, nuestra membrana basal, nuestras células mioideas, por encima tenemos nuestras espermatogonias, una vez que entran en proceso de división tenemos nuestros espermatocitos primarios, luego más pequeños vamos a tener nuestros espermatocitos secundarios, y luego tenemos las espermátides. Las espermátides en función las podemos encontrar de forma ovoide o de forma alargada. Pero estas son alargadas, y hacia la luz, aquí tenemos espermátides, y hacia la luz ya tenemos nuestros espermatozoides, que la cabeza se encuentra hacia el epitelio y la cola hacia la luz del tubo. Por fuera hemos dicho nuestras células mioideas, tejido conectivo, y en este tejido conectivo en partes vamos a encontrar unas células con un citoplasma más rosado, que son nuestras células de Leydig. Nuestras células de Sertoli se van a identificar poco, más que todo el núcleo, que lo vamos a ver de forma triangular. Aquí. Acá tenemos de nuevo un corte del epitelio, tenemos nuestra membrana basal, las células mioideas por fuera, las espermatogonias, nuestros espermatocitos primarios, luego los secundarios, que ya son más chicos, y las espermátides las vamos a encontrar medias ovoideas o alargadas. Acá también tenemos nuestra membrana basal, células mioideas, las espermatogonias, los espermatocitos primarios, luego vamos a tener los secundarios. En lo que es cantidad en corte histológico, tenemos en mayor cantidad los primarios que los secundarios. Luego tenemos nuestras espermátides, que pueden ser ovoides o alargadas, y por último nuestros espermatozoides, con la cabeza hacia el epitelio y la cola hacia la luz del túbulo seminífero. Entonces, en el corte de testículo tenemos que está rodeado por una túnica albuginea, se va a dividir en lobulillos, divididos por tabique interlobulillares. En cada lobulillo vamos a tener nuestros túbulos seminíferos, que van a estar enredados, o mejor dicho, enroscados o encurvados, y para la parte final ya estos se van a volver rectos, es la parte de los túbulos rectos. Luego entra una parte que es de gran
gestión vascular, que es la red testicular o red de testis, y de ahí los espermatozoides van a salir a través de los conductos deferentes hacia el epidídimo. El epidídimo es un ovillo, también se puede decir, de conductos. Luego va a salir también el epidídimo y viene nuestro conducto deferente a través del cual salen los espermatozoides. Entonces tenemos un corte histológico. Acá tenemos la túnica albuginea rodeando, nuestros lobulillos con sus tabiques. Para la parte anterior hacia aquí lo que hace la red de testis y acá lo que es el epidídimo. Ahora, el epidídimo es un órgano en forma tubular que se va a encontrar también en forma enrollada, pero que se va a encargar más que todo del transporte de los espermatozoides. Va a medir de 4 a 7 metros. Al momento que el espermatozoide transita por la luz del epidídimo, va a madurar. Entonces, y para ayudar a ese tránsito, su epitelio de revestimiento va a presentar cilios. Si vemos en la imagen del lado derecho, llegamos a observar los cilios. Entonces, tenemos que en epidídimo vamos a tener un epitelio de revestimiento, una lámina propia y una capa muscular que va a ayudar al movimiento también por medio de peristaltismo. Aquí tenemos nuestros espermatozoides en la luz del epidídimo, el epitelio de revestimiento que es pseudoestratificado con estereocilios. En la luz tenemos los espermatozoides que están transitando, que están con cuerpo y sus colas. Por fuera la membrana basal, por fuera una lámina propia con tejido conectivo donde hay fibras musculares lisas. Lo mismo aquí, pero menor aumento, y al lado derecho mayor aumento. Luego vamos a tener el conducto deferente. Si se acuerdan en lo que vimos la imagen anterior, de lo que salía el tejido con el epidídimo terminaba y continuaba con el conducto deferente. Una vez que terminaba con el comenzaba el conducto deferente, aquí va a seguir el tránsito de los espermatozoides, por lo cual va a tener una luz también pseudoestratificada cilíndrica y las células más altas también van a tener aquí estereocilios. Vamos a tener una membrana basal, una lámina propia con vasos sanguíneos y fibras elásticas, pero acá vamos a encontrar una capa muscular, que es todo esto de aquí. Esta es la muscular, este es el epitelio, la lámina propia. Una capa muscular que va a ser gruesa porque va a presentar 3 subcapas similar a lo que vimos en lo que era vejiga. Va a tener una longitudinal interna, una circular media y una longitudinal externa. Y por fuera va a estar rodeada por tejido conectivo llamada adventicia. A mayor aumento vemos el conducto deferente, una luz un poco irregular, las células también pseudoestratificadas, pero va a haber células más altas y otras más bajas, y la presencia de los estereocilios no es tan abundante. Aquí las células altas son las que van a tener los estereocilios, a diferencia de lo que vimos en epidídimo, donde había más estereocilios. La lámina propia y por fuera la capa muscular triple, y luego la adventicia.
En lo que es glándulas anexas del sistema reproductor masculino, tenemos a las vesículas seminales, a la próstata y a las glándulas bulbouretrales. En este caso vamos a ver a la glándula prostática. La glándula prostática es una glándula que la encontramos rodeando a la uretra inmediatamente posterior a lo que sale de la vejiga. Está formada por glándulas pequeñas o acinos. Tiene glándulas tubuloalveolares. Va a tener dentro de esas glándulas tubuloalveolares, tenemos glándulas periuretrales, mucosas y principales. Tiene una cápsula fibroelástica también. Y vamos a tener que entre las glándulas va a haber abundante tejido conectivo. Entonces, aquí en nuestra imagen del lado izquierdo tenemos nuestras glándulas con tejido conectivo en medio. Y además vemos unas formaciones rosadas intensas, o en este caso una imagen del lado derecho vemos que son como que fuera hojas de cebolla, se interponen unas sobre otras como capas. Esa es la secreción de las glándulas tubuloalveolares de la próstata, que cuando la persona tiene más edad como que se va quedando residuos de esa secreción y se van calcificando, se van endureciendo. Entonces, estos residuos se van quedando dentro de la luz de las glándulas y en una persona mayor los vamos a encontrar en mayor cantidad. En esta imagen tenemos la pared de la glándula tubuloalveolar. Por fuera tenemos el tejido conectivo, que es de tipo fibroelástico. Igual aquí tenemos la pared de nuestra glándula tubuloalveolar y por fuera el tejido conectivo fibroelástico. Acá tenemos una imagen de próstata. En las muestras de próstata que, por ejemplo, ustedes miraban en lo que es las prácticas en forma presencial, eran sacadas por chips, o cuando se hace por vía laparoscópica se sacaba por fragmentos. Y entonces encontraba así fragmentos, aquí vemos que el borde del fragmento, donde encontramos nuestras glándulas tubuloalveolares y el tejido conectivo fibroelástico que las rodea, donde hay también vasos sanguíneos. Aquí tenemos nuestras glándulas. Aquí, por ejemplo, el citoplasma de las glándulas, de las células de las glándulas, lo vemos más claro. El núcleo es redondo, pequeño, pegado a la base. Aquí también vemos un citoplasma, pero más notorio, más rosado. Igual vemos los bordes de las células y un núcleo que se ve de cara abierta, redondo, pequeño. Acá no vemos casi mucho la imagen. Se ve una imagen más pequeña, núcleos más redondos, pequeños y citoplasma claro. Y la luz de las glándulas, que es un poco tortuosa, no es una luz recta, ¿sí ven? Es de forma irregular. La glándula prostática tiene importancia porque con la edad va a ir creciendo. Como un tejido que esto es tejido fibroelástico, esta parte va a crecer, se va a desarrollar más. Y en las personas mayores de 40, 50 años ya puede haber ciertos grados de obstrucción o molestias por este crecimiento prostático. El crecimiento benigno lo llamamos hiperplasia benigna de próstata, es muy frecuente, es una causa frecuente para que los varones tengan que usar sonda vesical o llegar a ser operados para hacer la reducción de la glándula prostática. Claro, en esos casos ya llegamos a personas que tienen entre 60 y 70 años de edad. Pero después lo vemos con frecuencia, algunos desde antes ya.
Este tejido también se puede inflamar, podemos encontrar bastantes células inflamatorias como los linfocitos en los casos de las prostatitis crónicas o también presencia de polimorfos nucleares en el caso de una prostatitis aguda. Bueno, hasta ahí en la práctica de reproductor masculino, la lámina de pene no se